¿Alguna vez has oído hablar de 4 ángeles que han estado encarcelados durante milenios bajo órdenes directas de Dios, esperando un momento exacto para ser liberados? Según el libro del Apocalipsis, estos seres no son simbólicos, son reales, poderosos y peligrosos. Y lo más aterrador, cuando sean soltados, provocarán una destrucción como el mundo jamás ha visto. Pero, ¿quiénes son estos ángeles? ¿Por qué están encadenados precisamente en el río Éufrates? ¿Y qué revela realmente la Biblia sobre el día en que sus cadenas serán rotas? Pocos conocen esta profecía, pero trae una verdad espiritual profunda y urgente. En este video vamos a sumergirnos en uno de los misterios más oscuros de las Escrituras. Y lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que ves los tiempos finales. Prepárate para entender algo que va más allá de la superficie. Y lo más impresionante, aún está por venir. Pero antes, comenta abajo: quiero estar firme cuando las cadenas se rompan. Este simple comentario puede ser tu primer paso de fe en tiempos difíciles. Imagina un silencio repentino en el cielo, y luego el sonido estruendoso de una trompeta resonando por toda la creación. Es la 6ª trompeta, el 6º ángel del Apocalipsis tocando su instrumento delante del trono de Dios. Y al sonar de esta trompeta, el apóstol Juan escucha una voz poderosa que viene del mismo altar celestial, el lugar donde la sangre clama por justicia. En Apocalipsis 9:14, esta voz dice: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta orden divina no es una metáfora, no es un símbolo distante, es una liberación real, milimétricamente marcada en el plan profético de Dios. Luego el versículo 15 refuerza: fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para aquella hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. La precisión de esta declaración es aterradora. Hora, día, mes y año. No hay margen para el azar. Esos ángeles estaban preparados, no para cualquier momento, sino para un punto exacto en la línea del tiempo de la humanidad. Esto revela que el juicio de Dios no es impulsivo, sino perfecto, calculado, justo y absolutamente controlado. ¿Y qué harán? Cegarán a 1/3 de la humanidad. Estamos hablando de una masacre a escala global, algo más allá de la imaginación. Un juicio que no será solo espiritual, será físico, visible, catastrófico. Pero lo que intriga es: si estos ángeles tienen tanto poder destructivo, ¿por qué Dios los mantuvo encadenados hasta ahora? ¿Y por qué la orden de soltarlos viene de un altar y no de un trono? Cada detalle importa. Estos seres están retenidos no por debilidad, sino por obediencia al plan divino. Ellos esperan la liberación. Tienen una misión específica, y la respuesta al porqué de su prisión está escondida en las aguas del mismo Éufrates. Pero, ¿qué hay detrás de esta geografía profética? ¿Por qué Dios eligió el Éufrates y no otro lugar? ¿Y cuál es la conexión entre esta antigua frontera y los ángeles caídos? La respuesta a estas preguntas no solo revela el pasado, sino que abre los ojos para lo que está por venir. El hecho de que los 4 ángeles estén encadenados exactamente en el río Éufrates no es una coincidencia. La Biblia nunca desperdicia palabras. Cada ubicación tiene un peso espiritual profundo. El Éufrates es uno de los ríos más antiguos mencionados en las Escrituras. Aparece ya en Génesis como uno de los 4 ríos que fluían del Edén. Pero con el paso del tiempo, se convirtió en símbolo de conflicto, dominio e idolatría. Fue a lo largo de sus orillas donde surgieron imperios como Babilonia y Asiria, civilizaciones que se levantaron contra Dios,
esclavizaron al pueblo de Israel y se convirtieron en centros de perversión espiritual. Estar atado en el Éufrates es estar en la frontera entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Ese río representa más que un lugar físico. Es un límite espiritual, una barrera simbólica que impide la manifestación total del mal, hasta que Dios lo autorice. Es como si el Éufrates fuera una prisión natural, una línea trazada por el mismo Señor para contener aquello que el mundo aún no está preparado para enfrentar. Cuando los 4 ángeles sean soltados, no será solo una liberación física, sino la ruptura de una barrera profética. No por casualidad, en Apocalipsis 16, los reyes del oriente solo consiguen cruzar el Éufrates después de que se seca, abriendo camino para la batalla final. El río, por tanto, es una línea de contención divina, un punto estratégico en la guerra espiritual que moldea los últimos días. Y es precisamente allí, en ese punto de tensión entre la luz y las tinieblas, donde esos ángeles esperan su hora. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Qué tipo de ser espiritual necesita estar encadenado por milenios hasta un segundo exacto? ¿Y por qué Dios, en su justicia perfecta, optó por encerrar y no destruir a estos ángeles? Lo que nadie imagina es la gravedad de lo que hicieron. La Biblia no revela los nombres de estos ángeles. Pero el hecho de que estén encadenados, esperando una orden divina para cegar a la tercera parte de la humanidad, ya dice mucho sobre quiénes son. Estos no son ángeles fieles, no son mensajeros de la paz o de la verdad, son ángeles caídos, y caídos de tal forma que el mismo Dios los separó y los encarceló por miles de años, no en el infierno final, sino en una prisión temporal a la orilla del Éufrates. Esto se conecta directamente con lo que escribió el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a cadenas de oscuridad reservados para el juicio. Y también con la carta de Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas en oscuridad, para el juicio del gran día. Judas 1:6. Estos textos revelan que hay ángeles cuyo pecado fue tan grave, que Dios no permitió siquiera que siguieran sueltos. Y lo que muchos ignoran es que estos ángeles probablemente tienen conexión con los eventos de Génesis 6, los hijos de Dios, que se unieron a mujeres humanas, generando a los gigantes, los Nefilim, una rebelión espiritual que contaminó la creación. Se cree que los más perversos de estos seres fueron aprisionados, y que 4 de ellos son los que esperan junto al Éufrates. No son simplemente rebeldes espirituales, son líderes de destrucción, comandantes de juicio, con autoridad delegada para destruir. La descripción de Apocalipsis 9 muestra que no actúan solos. Ellos lideran ejércitos, tienen estrategia, están organizados, no son demonios caóticos, son seres jerárquicos, inteligentes y profundamente hostiles al plan de Dios. Y el hecho de que su misión sea cegar a la tercera parte de la humanidad muestra el grado de su poder. Esto no es una fábula. Es una realidad espiritual tan seria que el mismo Dios los mantiene encadenados hasta la hora exacta. No escaparon, no huyeron, están donde Dios los colocó, esperando la orden para destruir. Pero, ¿será que esa hora está cerca? ¿O será que ya pasó y nosotros no lo percibimos? La pregunta que resuena en el corazón de muchos cristianos atentos a las profecías es directa. ¿Esos ángeles aún están presos o ya fueron liberados? La Biblia afirma que están reservados para el día, mes, año y hora. Es decir, hay un momento exacto
en que sus cadenas serán rotas, pero la Escritura no revela cuándo sucede ese momento. No hay una fecha en el calendario, pero hay señales. Y es ahí donde las cosas comienzan a volverse inquietantes. Si miramos a nuestro alrededor, guerras sin fin, naciones rebelándose contra Dios, creciente inestabilidad moral y espiritual, todo parece converger hacia un escenario de juicio inminente. Apocalipsis 9 posiciona la liberación de estos ángeles durante la sexta trompeta, un período que, según muchos estudiosos, ocurre dentro de la gran tribulación, ese tiempo de aflicción extrema que precede al regreso de Cristo. Si esta interpretación es correcta, entonces estos ángeles aún están presos, esperando el momento exacto determinado por Dios. Pero otros estudiosos observan algo alarmante. Los efectos descritos, muertes masivas, engaño global, caos espiritual, ya están comenzando a manifestarse a una escala aterradora. ¿Estaremos entonces viviendo los primeros ecos de la liberación? La verdad es que el tiempo profético de Dios no sigue nuestro reloj. La Biblia trabaja con una lógica espiritual, no con cronogramas humanos. Lo que podemos afirmar con certeza es, no serán soltados hasta que Dios lo ordene. Y cuando eso suceda, nadie podrá detenerlo. Por eso la prisión de estos ángeles, por más aterradora que parezca, también es una señal de la misericordia divina. Dios contuvo el mal hasta el momento correcto. Él restringió la actuación de estos seres para proteger a la humanidad hasta que el tiempo del juicio esté maduro. Pero cuando esa hora llegue, y va a llegar, no habrá marcha atrás. La frontera del Éufrates será rota, las cadenas serán quebradas, y el mundo sentirá el peso de la ira contenida de Dios. La pregunta es, ¿estamos realmente preparados para eso? ¿O estamos dormidos ante un terremoto espiritual a punto de comenzar? Pero atención, esos 4 ángeles no vienen solos. Cuando son soltados en Apocalipsis 9, se revela una escena aún más aterradora. Lideran un ejército de 200 millones de jinetes. Un número que, en la época de Juan, sería impensable. Apocalipsis 9:16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, y oí el número de ellos. Juan no solo lo vio, escuchó el número. Dios quiso que él supiera con claridad la magnitud de esa fuerza. ¿Pero qué tipo de ejército es ese? Las descripciones son extrañas, simbólicas, aterradoras. Los caballos tienen cabezas como de león, de sus bocas salen fuego, humo y azufre. Sus colas tienen poder como serpientes. Este no es un ejército humano, es una horda espiritual, demoníaca, actuando en el mundo físico con permiso divino. Y los 4 ángeles son sus generales. Ellos lideran, comandan, influyen. Esta imagen se conecta con otra escena del Apocalipsis. Los 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, y van a los reyes de la tierra para reunirlos para la guerra. El escenario es de manipulación espiritual a escala global. Estos ángeles y sus ejércitos actúan entre bastidores en la historia, instigando guerras, rebeliones y destrucción. No solo con bombas, sino con mentiras, engaños e influencia maligna sobre las naciones. Son parte del juicio, pero también del engaño. No vienen solo a matar, vienen a confundir, a engañar, a provocar destrucción emocional, espiritual y política. Y lo más aterrador, muchos no se darán cuenta de que están siendo usados como piezas en ese juego invisible. Lo que parece solo una guerra o una crisis social puede ser el reflejo de un conflicto espiritual mucho más profundo. Y todo eso nos lleva a una pregunta que no podemos ignorar. Ante esta realidad invisible, cruel e inminente,
¿Cómo nos estamos preparando espiritualmente? Ante todo esto, la pregunta inevitable es, ¿cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Tienes conciencia de la guerra invisible que nos rodea? Esos 4 ángeles, cuando sean soltados, traerán caos como el mundo jamás ha experimentado. Pero lo más peligroso no será el fuego, ni la destrucción física. Lo más peligroso será la confusión espiritual. Será el engaño sutil, será la ilusión que alejará a millones de la verdad, y por eso la vigilancia se vuelve una necesidad urgente. En Mateo 26:41, Jesús dijo, «Velad y orad para que no entréis en tentación». No podemos seguir viviendo como si todo fuera normal. El mundo espiritual está en movimiento y la línea entre el bien y el mal está cada vez más borrosa. El tiempo de la neutralidad se acabó. O somos luz, o seremos consumidos por las tinieblas. Y la única forma de resistir cuando esos seres sean soltados es estar firmes en la palabra, cubiertos por la oración y llenos del Espíritu Santo. Esta revelación no es para asustarnos, sino para despertarnos. Dios no nos llama al pánico, sino a la preparación. Y eso exige santidad, exige arrepentimiento, exige un compromiso real con el reino. Las cadenas de esos ángeles pueden estar a punto de romperse, y el mundo no estará listo. Pero tú puedes estarlo. Tú necesitas estarlo. La elección se hace ahora, mientras aún hay tiempo. Para concluir, detente un momento. Imagina por un instante las aguas del Éufrates comenzando a agitarse, cadenas ancestrales rompiéndose, una oscuridad silenciosa subiendo a la superficie. No es una película, es el cumplimiento de lo que Dios reveló hace milenios. Y cuando suceda, no habrá más tiempo para despertar. Por eso, la revelación de estos 4 ángeles no es solo una advertencia sobre el fin. Es un espejo de nuestra condición espiritual hoy. ¿Estamos listos o estamos demasiado distraídos con el ruido del mundo como para percibir lo que se mueve en lo invisible? Tal vez sientas miedo, pero el miedo puede ser un regalo cuando nos empuja de vuelta a los brazos de Dios. Esta profecía es un llamado a la santidad, a la vigilancia y a la verdad. Y si tocó tu espíritu, dale like a este video, compártelo con alguien que amas y suscríbete para seguir profundizando en verdades ocultas de la palabra. Comenta aquí, ¿estás espiritualmente despierto o dormido? Me gustaría saberlo. Y que este contenido no sea solo una información más, sino una alerta que sacuda tu alma. Y recuerda, cuando el caos se levante, quien está firme en la roca no será conmovido. La victoria ya fue escrita, y el juicio ya tiene hora marcada. Por hoy es todo, y que Dios te bendiga.